Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Agradezco al Señor por su amor, su misericordia, su fidelidad, por ustedes que siempre nos acompañan y que, estudian juntamente con nosotros la Biblia en este tiempo. Y a ustedes que envían el link a otras personas que ustedes consideran necesitan oír una palabra como esta. Esta semana pasada estuvimos hablando acerca del Salmo 91 y les propuse que íbamos a hablar de la segunda parte del Salmo. Y hoy vamos a seguir bajo el título ese, Viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a acercarnos al Salmo para observar las promesas que tienen todos aquellos que viven bajo esa cobertura. Vamos a tomar como referencia el mismo Salmo 91, del versículo 9 hasta el versículo 16. El texto dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, dice, mi salvación. Pues yo creo, los que conocemos a Dios, creemos firmemente en las promesas de Él. Y sabemos que sus promesas siempre se cumplen. Pero siempre estas promesas, como las que nosotros hacemos a nuestros hijos o como hacen los seres humanos, están precedidas generalmente de una exigencia que se hace. Las promesas tienen cumplimiento cuando estamos listos a obedecer a Dios. Y es un poco la implicación del texto. Porque, observen, que el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, es decir, hay una condicional, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Dice, empieza a desarrollar esas promesas. Entonces, esta segunda parte del Salmo nos coloca en la posición de obedecer y de confiar en Dios para obtener su bendición. Vamos a ver. Porque ponemos nuestra esperanza en Dios y el Altísimo por nuestra habitación. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que eso es tener a Dios en nuestro corazón, que eso significa tener a Dios por casa, tener a Dios por morada. Y tener a Dios es indudablemente permanecer en Él. Cuando San Juan escribe en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 16, nos aclara este asunto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Escuchen eso, entonces, si Dios es amor y nosotros permanecemos en ese amor, Dios entonces permanece en nosotros. Es la condición de ese Dios que nos ama, que ha tenido misericordia de nosotros y en el cual nosotros podemos estar seguros que sus promesas, valga la redundancia, son seguras. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes van al versículo 10, si tiene la Biblia a la mano, mírela. Si no, está bien, aquí van a aparecer. Si usted lee el versículo 10 dice que nada podrá hacernos daño. ¿Qué dice Angie? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Escuche, decir, no te sobrevendrá mal, ni ninguna plaga, es decir, ningún mal, ni ninguna enfermedad, nada, absolutamente nada podrá hacernos daño. ¿Qué quiere decir? Que aunque vengan angustias, aunque vengan luchas, aunque vengan aflicciones, no habrá mal en ellas, pues Dios, más bien que para perturbarnos o para perjudicarnos, las va a utilizar para enseñarnos, las va a utilizar para nuestro bien. Las va a utilizar para fortalecer nuestra fe. Las va a utilizar para que aprendamos a tener confianza en Él.
Generalmente nuestra respuesta a una situación difícil es: Dios me abandonó, Dios no me ama, yo soy un pecador, lo que pasa es que Dios tiene preferidos, y nos tiramos a un rincón y queremos morirnos. No, 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 no caigamos en esa torpeza. Eso es una torpeza. Primero, la palabra de Dios es cierta y es verdadera. Las muestras de Dios, de su amor por nosotros, han sido innumerables. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo. Y no hay ninguna razón para que cuando estemos atravesando por una circunstancia difícil, entonces estemos pensando que Dios no me ama, que Dios no me cuida, que yo no valgo nada, que yo soy una pobre cucaracha. No es así. Lo que tienes que aprender es que en esa situación difícil tienes que decirle al Señor: ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres fortalecer en mí? Porque Dios quiere enseñarte muy seguramente cómo se puede hacer. Lo que Dios seguramente quiere es domar o formar o armar o estructurar tu fe. Dios quiere probar tu paciencia. Pero no significa que Dios no te ama. No quiere decir, y yo lo hablo en mi caso personal, que cuando tenía que disciplinar a mis hijas o tenía que hacerlas esperar por algo, porque nosotros los seres humanos somos así. Queremos algo y lo queremos ya, como sea, pero no. Muchas ocasiones yo sabía que ellas querían esto, pero quería también probar su paciencia, su confianza en su padre, y las hacía esperar hasta que de sorpresa les decía: aquí está, esto era lo que querías, y ahí estaba. Eso no significaba que yo no las amara. Eso significaba que yo quería formar en ellas el carácter, la disposición para hacer las cosas. Y es que nos pasa eso a nosotros. Y lo que el salmista está diciendo es: si ustedes están listos a colocar al Señor como su esperanza, lo tienen por su habitación, lo que va a pasar es que no les va a sobrevenir mal. Entonces alguien dice: pastor, pero a pesar de eso estoy atravesando por esta dificultad. Entonces pregunta lo que estoy diciendo. Dile: Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Quieres formar mi carácter? ¿Quieres aumentar mi fe? ¿Quieres fortalecer o revisar mi paciencia? Porque la promesa es clara. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, cuando Pablo escribe a los romanos, o la epístola a los romanos, en el capítulo 8, 28 y en Hebreos 12, 11, ahí hay dos versículos que nos van a ayudar a acentuar, a afirmar ese concepto que les estoy dando. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te ha llamado con un propósito y entiendes que hay un propósito divino en tu vida, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien. Yo podría decirles por mí mismo, muchas cosas que pensé que eran un desastre para mí y entré en angustia, y Dios: no te preocupes, aquellas cosas han resultado en mi beneficio. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está. Ahí está. Aquí tengo frente a mí a alguien que se está sentado, que atravesó por una circunstancia muy complicada. Así pensó que sus sueños iban a acabar. Yo siempre le dije: confía, espera, cree. Y bueno, ya sus sueños se van a realizar. Pero yo creo que Dios le enseñó lo que significa la obediencia, lo que significa la paciencia, lo que significa esperar en Dios. Esperar en Dios. Cuando uno entiende que Dios no es que Dios no te ame, que Dios no es que te persiga, sino que te quiere enseñar, eso es otra cosa. También dice el texto que pondrá a sus ángeles a nuestro servicio. Dice, versículo 11, Angie: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Escuchen eso. Pondrá a sus ángeles para que nos guarden en todas las actividades del día. Dice que para que nuestros pies no tropiecen en piedra, esos ángeles nos llevarán en sus manos. Qué extraordinario eso. Que podamos creer y confiar
y estar seguros que Él nos lleva en sus manos y que son sus ángeles quienes guardan nuestro camino. Si lo pudiéramos creer de esa manera, podríamos asegurar lo que el texto dice. El hombre prepara el caballo para la batalla, pero la victoria la da Dios. Eso es importante entenderlo así. La Biblia dice, pues, ¿de qué le sirve al constructor ponerse a edificar si realmente el que construye la casa es Dios? Si pudiéramos soltarnos en sus manos y dejar que Él tome nuestras decisiones y que nuestras decisiones estén acompasadas con lo que Él dice, nuestra vida sería totalmente distinta. Vayamos al versículo 13, Angie. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Oigan eso. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos pondrá por encima de nuestros enemigos, pisaremos a nuestros enemigos. Estos animales simbolizan los mayores peligros del tiempo. El león acechando. Es tan tremendo esto que recuerden cuando Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El áspido, la serpiente, con la astucia que tiene. Acuérdense de Adán y Eva en el principio. El dragón como símbolo de todo mal. Es una simbología preciosa la que usa este salmo para decirnos claramente que el Señor nos hará pisar a nuestros enemigos. Acuérdense que Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que el Señor quebrantó la cabeza de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, los que interpretan la Biblia saben lo que significa ese texto. Y luego dice que el Señor venció todos, absolutamente todos nuestros enemigos en la cruz. Dice, cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosenses capítulo 2, versículo 15, él hace esta aseveración. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, no olviden ustedes, no olviden que en San Lucas capítulo 10, versículo 19, la Biblia habla de la autoridad, del poder y de la autoridad que el Señor dio a sus discípulos, que nos dio a nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Porque usted me puede preguntar, pastor, pero ¿en qué dimensión, en qué autoridad, con qué lo puedo hacer? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El Señor nos dio potestad y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero la pregunta que puede surgir es, ¿y a quién le pertenecen estas promesas? Puede estarse preguntando, pero pueden pertenecerle a usted también. Pero la Biblia dice que en el versículo 14 del Salmo está diciendo claramente a quién le pertenece. Dice, a los que han puesto su amor en Dios. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. Luego ahí mismo dice, en la parte B, dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, los que han puesto su amor en él, los que conocen su nombre, y el versículo 15 dice, también, ¿a quién le pertenece? Dice, a los que le invocan en oración. Dice, me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Escuche. En la angustia. Y quede claro, no entiendo por qué los creyentes en Cristo, los cristianos no tienen claro esto. La Biblia no dice que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener luchas, que no vamos a tener pruebas, que no nos va a atropellar el carro, que no se nos va a quemar la casa, no dice en ninguna parte eso. Lo que dice es que yo estaré con él en la angustia. Esto lo que nos está diciendo es que sí vamos a pasar por ahí. A diferencia del mundo secular, que quiere tirarse del 10º piso, que quiere quitarse la vida, que quiere tomar veneno, que quiere cortarse las venas, a diferencia de ellos,
nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Dice, yo estaré con Él en la angustia. Y ahí está la promesa, dice, lo libraré y le glorificaré. Oiga, qué hermoso eso. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Cuáles son las promesas que Dios hace en este salmo? En el versículo 14, que a su debido tiempo nos liberará de la angustia y estará con nosotros en la angustia. Que si no nos liberara inmediatamente de las angustias, de las aflicciones y de los temores, estará con nosotros mientras pasemos por ellas. Una cosa es pasar, yo recuerdo cuando era niño, ¿se acuerdan esos puentes movedizos que hacían en el pasado? Que uno se colgaba de ellos. Cuando yo llegaba a un puente de esos, ¿saben a quién buscaba para pasar el puente? A mi papá. Ni siquiera buscaba a mi mamá, era a mi papá. Porque cuando ese puente empezaba a moverse, esos puentes colgantes, y uno miraba hacia abajo, terrible. Mi papá decía, no mire hacia abajo, agárreme duro la mano, o él me apretaba muy duro la mano, y mientras yo iba de la mano de mi papá, yo pasaba tranquilo. Pero cuando mi papá no iba, oh, eso era otra cosa. Y tengo un hermano menor, mi hermano César, que se iba adelante moviendo el puente. Usted se puede imaginar eso. Entonces aprendí lo que significa andar con Dios y lo que significa no andar con Dios. Cuando yo estoy con Dios, estoy seguro. Yo estoy tranquilo. Que el puente de la dificultad, que el puente de la aflicción, que el puente de la soledad, pues no pasa nada. Primero porque no estoy solo, Él va conmigo. Sus promesas son verdad. Él estará conmigo en la angustia. Y no solamente que estará, porque pues una persona puede pasar con uno en la angustia. Pues sí, es útil, bueno que me acompañe. Pero la promesa es, lo libraré. Y además lo glorificaré, es decir, lo pasaré al otro lado. Entonces, mientras pasemos por esa angustia de la mano del Señor, eso ya es otra cosa. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 11, escuchen lo que dice. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oiga, qué tremendo este versículo. Mire, le voy a pedir una cosa esta noche antes de acostarse. Tome ese versículo, Jeremías capítulo 20 y versículo 11. Vaya a su habitación, vaya a su cuarto y léalo en voz alta. Que lo escuchen las paredes. Ustedes han oído que las paredes tienen oídos. ¿Saben cuáles son los oídos de las paredes? Los suyos. Porque la voz golpea en las paredes y el eco se devuelve. Entonces usted es el que lo va a escuchar. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Y váyase a la cama creyendo esta palabra. Y no sé por qué angustia o qué aflicción esté pasando. Estoy seguro que sus enemigos y sus perseguidores serán confundidos conforme a su declaración de fe. El versículo 15, ya vamos terminando, dice, me invocará y yo le responderé. La otra promesa es que Él responderá nuestras oraciones, Él las responderá. Yo nunca oro al aire, yo no sé cuántos de ustedes oran al aire. Y yo no oro por si Dios me oye. No, yo no pierdo tiempo. Yo oro tranquilamente sabiendo que Dios me está oyendo. Lloro tranquilamente sabiendo no solamente que me está oyendo, sino que Él me responde, porque la promesa que tengo está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como les digo, no oro al viento, no, oro creyendo que me oye y oro creyendo que Él me responderá. Si lo puedes hacer, hazlo, decláralo. Y el versículo 16, que es el último versículo de este salmo, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oigan eso. ¿Saben qué quiere decir eso?
le daré o tendrán lo suficiente para vivir. Y cuando yo estoy hablando de lo suficiente para vivir, estoy recordando la promesa: echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo volverás a ver. Estoy recordando lo que dicen los evangelios cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estoy recordando el texto de la Biblia que dice: no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Estoy recordando al pueblo de Israel comiendo maná en el desierto, o al profeta Elías comiendo alimentado por los cuervos que le traían carne y le traían pan. Ahí hay una promesa más grande de eso. Dice: los saciaré de larga vida. Y nadie puede vivir sin comer. Nadie puede vivir sin tomar agua. La promesa está clara. Aparte de que responderá a nuestras oraciones, que tendremos lo suficiente para vivir. No para mostrarle a nadie, porque qué pendejada. Uno queriéndole mostrar a los demás. ¿Qué le muestras a los demás? Estupideces de nosotros. Yo estoy suficiente con lo que tengo, y los demás, que los demás vean o que no me vean, me importa nada. Hay mucha gente que vive para los demás. Yo no vivo para los demás. Yo vivo para Dios, para mi familia y para mí mismo. Literal. Los demás me importa cero. Ni lo que tienen ni lo que no tienen. Porque no debe importarles a ellos lo que yo tengo o lo que no tengo. Yo lo tengo claro. El texto dice literal que tendremos lo suficiente para vivir. ¿Y saben por qué? El texto literal, San Lucas capítulo 12, versículo 29 y 30, dice que Él, que ese Dios del salmista, es nuestro proveedor. San Lucas capítulo 12, versículo 29 y versículo 30, claramente dice que Él es nuestro proveedor. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y por último el texto dice: le mostraré mi salvación. Versículo 16. ¿Saben qué es eso? Es la corona. Dice que tendremos vida eterna. Eso es lo que dice: y le mostraré mi salvación, que tendremos vida eterna, y esta es la corona de todas las bendiciones, estar con el Señor reinando por toda la eternidad. Eso es lo que un cristiano desea. Eso es lo que anhela un creyente. Todo esto es pasajero, superficial y vacío, y Dios ha prometido proveer todas nuestras cosas, pero lo eterno es primero, y está garantizándonos aquí la vida eterna con Él. Todas estas promesas se hacen efectivas en nosotros, en ti, en mí, siempre que vivamos bajo la sombra del Omnipotente y estemos dispuestos a hacer su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Amén. No olvides, Jeremías capítulo 20, versículo 11. Es una tarea. Vete a tu casa, ábrela, abre la Biblia. Léelo en voz alta en tu habitación, en tu cuarto, en tu casa. Repítelo con tus hijos. Y vas a encontrar liberación y bendición. Los bendigo a todos. Les doy gracias por su cariño y por su oración. Que el Señor los bendiga siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016, 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100-40-67-785, 2100-40-67-785, a nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.